Hola de nuevo, mi nombre es Julián de opciondelta.com y en esta quinta lección del curso de iniciación a las opciones financieras veremos en detalle qué es una opción put. En la lección anterior vimos que comprar una call era equivalente a comprar 100 acciones de una empresa y sin embargo vender una call era equivalente a vender esas mismas acciones. En un contrato de opción put esto funciona exactamente al contrario. El inversor que compra una put normalmente lo hace por dos motivos. Una, con la intención de ir corto en el mercado esperando a que el precio de las acciones baje, o dos, como protección a sus acciones ya compradas y que ya tienen cartera. Vamos a verlo detalladamente. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué es una opción put. Las opciones put o una put, a diferencia de las call, permiten al comprador de la opción vender las acciones a un precio determinado en una fecha de expiración. Por eso decimos que el contrato de put es igual a un contrato de venta de acciones. Hay que recordar que igual que las call, una put nos da el derecho, pero nunca la obligación, a vender dichas acciones a fecha de expiración. De nuevo, como en toda transacción, hay dos caras de una misma moneda. Como hemos dicho, el comprador de un contrato put tiene el derecho a vender las acciones. Por lo tanto, podemos decir que es equivalente a que va corto de acciones. Pero también hay una parte vendedora de ese contrato, el cual debe comprar las acciones al comprador del contrato si es que éste decide ejecutar su derecho. Por lo tanto, decimos que un vendedor de una put va largo de acciones. Por aclarar, la persona que compra un contrato put tiene el derecho a vender las acciones al precio strike a la expiración. Y la persona que vende una put está obligada a comprar las acciones en caso de que el comprador decida venderlas a la expiración de este contrato. Vamos con las características de cada una de estas dos transacciones. En primer lugar tenemos la compra de put. Esta es la segunda estrategia más básica que podemos realizar con opciones, porque es casi exactamente igual, muy parecida a vender acciones. Recordemos de nuevo que cada contrato de opciones está compuesto por 100 acciones en su interior. Esto es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta porque la prima es calculada en función de cada acción. Esta estrategia, tanto la compra de put como la venta de acciones directamente, tienen beneficio solo si la acción baja. Además, tienen un potencial de revalorización ilimitado, entre comillas, porque en el caso de las acciones estará limitado a que la acción llegue a cero. No puede una acción quedarse en negativo, no puede bajar el precio de una acción por debajo de cero y entrar en negativo. Por lo tanto, el beneficio máximo que puede tener la compra de una put y la venta de las acciones en corto es como máximo que llegue a cero. Además, cuando compramos una put lo hacemos porque esperamos una caída rápida en los precios de la acción. Y decimos rápida de nuevo porque esta se tiene que producir antes de la expiración del contrato. Si se produjese después de la expiración ya no nos serviría porque no podríamos sacarle provecho a este movimiento de la acción. Este tipo de operaciones son muy fáciles de ejecutar. Simplemente debemos comprar el contrato eligiendo el precio strike y eligiendo la fecha de expiración. En las lecciones posteriores realizaremos todo el proceso en una plataforma real, así que no te preocupes. De nuevo, al igual que con las call, el inversor que compra una put, en lugar de vender las acciones directamente, lo hace para poder utilizar el poder de apalancamiento que tienen las opciones y minimizar el riesgo que asume en su inversión. Con respecto al poder de apalancamiento, con las put necesitaríamos menos capital que si vendiéramos las acciones directamente. Por lo tanto, con menos dinero conseguiremos los mismos resultados que si vendiésemos las acciones. Sin embargo, con respecto al riesgo, al igual que con las call, la mayor pérdida que podemos tener cuando compramos una put es la prima que pagamos. Por lo tanto, estamos asumiendo un riesgo menor que si vendiésemos las acciones directamente. Porque aunque el precio de la acción suba mucho, nuestra pérdida máxima siempre es limitada a la prima que vamos a pagar inicialmente. Además, solamente se hará efectiva si mantenemos el contrato hasta la expiración y no lo revendemos y si el precio de la acción está por encima de nuestro precio strike. Veamos un ejemplo de todo lo anterior con números para que te puedas aclarar. Volvemos a tener una acción que está cotizando a 100 euros
y compramos una put, es decir, compramos el derecho a vender las acciones a 100 euros. Este será nuestro precio strike. Para ello vamos a pagar una prima de 3,5 euros por acción. Es decir, ya sabemos nuestra pérdida máxima serán 350 euros. No podemos perder en ningún caso más que este dinero. Por otro lado, la ganancia máxima que tenemos será limitada a que se vaya a cero. Imaginemos que dentro de un mes, que es la fecha de expiración, el precio de la acción se va a 90. Pues nosotros utilizaremos nuestro derecho a vender las acciones a 100 euros, quedaríamos en corto de 100 acciones que las hemos vendido a 100 euros y las podríamos recomprar a 90 euros en el mercado, obteniendo un beneficio bruto de 10 euros por acción, al cual tendríamos que quitarle los 3,5 euros que hemos pagado en concepto de prima al inicio y nos quedaría un beneficio total de 6,5 euros con un riesgo máximo de 3,5 por acción. Si por el contrario, a la expiración del contrato, la acción se encuentra por encima de 100 euros, por ejemplo, a 120, no nos interesaría utilizar nuestro derecho de venderlas a 100, porque lo puedo hacer en el mercado a un mayor precio, en este caso a 120. El contrato, por lo tanto, expiraría sin valor y perderíamos la prima pagada inicialmente, los 350 euros, pero nunca más de eso. Da igual cuánto suba el precio de la acción, nosotros no perderemos más que la prima pagada. Y simplemente un dato, como puedes observar y si has visto la lección anterior de las call, la prima en este caso es más cara. Antes teníamos una call por la que habíamos pagado una prima de 3 euros y ahora con las put hemos pagado una prima de 3,50. Esto sucede por el riesgo de desplome que tienen las acciones. Obviamente, cuando cae el precio de una acción, lo hace con mucha más fuerza y en un menor tiempo que cuando rebota. Por lo tanto, hay un mayor riesgo para el vendedor. Y debido a esto, el precio de las primas en las put siempre suele ser mayor que en las call. Volvemos a hacer aquí un paréntesis al igual que hicimos con la compra de la call. Este tipo de operaciones pueden parecer muy interesantes y muy rentables a primera vista, porque tenemos una pérdida máxima que es limitada, pero la ganancia que podemos obtener sigue siendo ilimitada. Pero hay otros factores, como el valor extrínseco, que hacen que no sean tan lucrativas como parecen. Recordemos que empezamos en negativo debido a la prima, y que la acción se debe mover a nuestro favor de manera rápida para ganar dinero, por lo que las probabilidades y el tiempo juegan en nuestra contra. Una vez hemos comprado una put, un incremento en la volatilidad nos va a beneficiar, porque aumentará el precio de las primas de los contratos y por lo tanto aumentará el precio por el que podemos revender nuestra put. Sin embargo, el paso del tiempo nos va a perjudicar como compradores de un contrato. Como hemos visto, pagamos un valor extra por el tiempo que queda, en este caso 3,5 euros por acción o 350 euros. Si quedan 2 meses hasta la expiración y el tiempo va pasando y no sucede nada con la acción, nosotros empezaremos a perder este valor extrínseco que hemos pagado inicialmente por el tiempo extra que quedaba. Es decir, que simplemente por el paso del tiempo iremos perdiendo dinero poco a poco por ese decremento en el valor extra. Hay dos razones principales por las que un inversor compra una put. Y estas son, esperando una bajada de las acciones, como hemos visto en los ejemplos anteriores, comprar una put para poder vender o para poder tener el derecho a vender a cierto precio, esperando a que el mercado baje para recomprar más barato. Y también para proteger sus acciones que tiene en cartera. Digamos que tenemos unas acciones compradas a 100 euros. Obviamente, si el precio de la acción aumenta, ganaremos dinero y si baja, perderemos dinero, pero obtenemos el riesgo completamente de perder nuestro dinero total si el precio de la acción se va a cero. Por el contrario, lo que podríamos hacer es comprar una put, por ejemplo a un precio strike de 90, por lo tanto estaríamos fijando el precio de venta. Si el precio de las acciones baja mucho por debajo de 90 euros, nosotros aún así podremos venderlo, tendremos el derecho a venderlo a 90 euros. No podremos perder más que esos 10 euros de diferencia entre el precio de las acciones y los 90 euros que es el precio strike del contrato. Por lo tanto, estaremos cubiertos. Si por el contrario, a la fecha de expiración las acciones aumentan, por ejemplo a 110,
aún así nosotros nos aprovecharemos de este beneficio. Así que esta es la segunda razón por la que un inversor compra una put, y es para cubrir sus acciones que tiene en cartera. Hagamos un resumen rápido de las características que tiene la compra de una put. Es la segunda estrategia más sencilla por detrás de la compra de una call, porque es igual a vender 100 acciones. En ella necesitamos una bajada rápida en los precios de la acción para poder obtener beneficio. Una de las mejores diferencias que tiene con vender acciones directamente es que necesitamos un menor capital para poder hacerlo. El riesgo está limitado a la prima que pagamos y sin embargo el beneficio es teóricamente ilimitado. Como hemos visto, la acción solamente puede bajar hasta cero, así que nosotros obtendremos como mucho ese beneficio, del precio strike hasta cero. Ese sería el mejor escenario posible para un comprador de put. Pero obviamente tendrá que pasar primero el punto de rotura para poder obtener beneficio. Un aumento en la volatilidad nos beneficiará como compradores de contrato y sin embargo el paso del tiempo nos va a perjudicar. Por último, recordemos que la compra de put también se puede realizar para proteger nuestras acciones que tenemos en cartera. Pasemos al otro lado de esta transacción, la venta de put. Cuando vendemos una put, al contrario que en la compra, queremos que el precio de la acción suba para no estar obligados a comprar esa acción. Por lo tanto, obtenemos beneficio si la acción sube. Son muy fáciles de ejecutar también, simplemente deberíamos vender el contrato eligiendo el precio strike y eligiendo la fecha de expiración. Y de nuevo, en las últimas lecciones de este curso vamos a ir haciendo el paso a paso para que lo podáis realizar correctamente. A diferencia que en la compra, en este caso nuestra potencial pérdida máxima es limitada a cero. Es decir, podríamos perder el 100% del capital, pero nunca más que eso. Recordemos que con la venta de call podríamos entrar en negativo, porque no hay un techo hasta donde pueden subir unas acciones. Sin embargo, con la venta de put sí que hay un techo de hasta donde pueden caer. No pueden bajar más que cero. Por lo tanto, nosotros el riesgo máximo que tenemos es perder el 100% de nuestra inversión. Pero claro, este riesgo máximo es teórico. La acción tendría que caer un 100% para que esto sucediera. Además, esta pérdida solo será efectiva si mantenemos el contrato hasta la expiración y no lo recompramos y si el precio de la acción está por debajo del precio strike. Por otro lado, la ganancia máxima que podemos obtener es la pérdida máxima que obtenía el comprador, y esta es la prima que obtenemos en primer lugar por vender este contrato. Esta prima nos la vamos a quedar si pasan tres escenarios, es decir, si la acción sube y nosotros no tenemos que comprar la acción, nos quedaremos con el 100% de la prima. Si la acción se queda en el mismo punto, nosotros nos quedaremos con el 100% de la prima. Y si la acción se queda en un punto entre el punto de rotura y el precio strike, nos quedaremos con una parte proporcional de esa prima. Pero en cualquier caso, la prima cobrada ya es nuestra. Nadie nos la puede quitar. Si tuviéramos que comprar las acciones al final del periodo, pues ya veríamos qué haríamos con ellas, o si queremos que nos ejecuten o no. Pero en cualquier caso, la prima cobrada ya es tuya. Veamos el mismo ejemplo que antes, pero desde el punto de vista de la venta de una put. Tenemos la misma acción cotizando a 100 y vendemos el contrato a un precio strike de 100. Es decir, quedaríamos obligados a comprar las acciones a 100 si a la fecha de expiración estuviesen por debajo. Para ello, vamos a cobrar una prima de 350 euros, o lo que es lo mismo, de 3,5 euros por acción. Nuestra ganancia máxima, por lo tanto, es 350 euros, la prima que cobramos. Imaginemos que a fecha de expiración el precio de la acción está en 110. Pues bien, no estaremos obligados a comprar las acciones y nos quedaremos con la prima íntegra. Porque al comprador de la put no le interesará vender las acciones a 100. Si están a 110, ¿por qué las va a vender más baratas? Por lo tanto, no estaremos obligados a comprarlas a 100 y nos quedaremos con esa prima. Si estuvieran en 90, por otro lado, pues tendríamos una pérdida, obviamente. ¿Cuál sería esta pérdida? La pérdida bruta sería de 100 a 90, es decir, 10 euros. Estaríamos perdiendo 10 euros brutos. Pero como ya hemos cogido una prima previamente de 3,5,
La pérdida neta que se hace en realidad es de 6,5 euros. Y si por un casual el precio de la acción efectivamente se fuese a cero, pues obviamente estaríamos perdiendo el 100% de nuestra inversión inicial. Volvemos a repetir que, aunque esto puede sonar no muy alentador, en realidad es una gran oportunidad porque las investigaciones y los datos nos demuestran que la prima que normalmente se paga es demasiado cara en comparación con el movimiento final que tiene la acción en la mayoría de ocasiones y escenarios. Por lo tanto, estaríamos constantemente cobrando una prima sobrevalorada porque el mercado espera más movimiento del que realmente se va a producir. Además, este tipo de operaciones tiene una probabilidad de beneficio muy superior al 50%. Y aquí quiero que tengas otra cosa en cuenta. Imaginemos que la acción baja a 94, simplemente por cambiar de número y que quede un poco más claro. En este caso, la acción se ha devaluado 6 euros. Si hubiéramos tenido las acciones compradas, estaríamos perdiendo 6 euros en esta transacción. Por el contrario, con la venta de put, como ya hemos cogido una prima de 3,5 euros, nuestra pérdida total en esta operación solamente es de 2,5 euros. Y esto es muy importante, la prima que recibimos nos ayuda a mitigar posibles pérdidas que podamos tener en las transacciones. Es necesario recordar además que la pérdida de la que hablamos no es una pérdida real, a no ser que cerremos la operación y la materialicemos. Si las acciones bajan a la expiración, se nos asignará su compra a 100 euros, es decir, tendremos 100 acciones a 100 euros cada una. Pero como ya hemos cobrado una prima de 3,5 euros previamente, el coste real de cada acción es de 96,5 euros. Y a partir de aquí podemos mantener, vender, esperar a que suban o incluso vender una call a cambio de una prima para seguir bajando el coste de adquisición. Así que como ves, el mundo de las opciones es tremendamente versátil. Por último, tenemos que recordar que un aumento en la volatilidad, si ya tenemos vendido el contrato, nos va a perjudicar porque tendríamos que recomprarlo más caro, si lo quisiéramos recomprar, y sin embargo el paso del tiempo nos beneficia como vendedores, porque el valor extrínseco que ya hemos cobrado previamente, por el tiempo que quedaba hasta la expiración, va desapareciendo conforme nos vamos acercando a la fecha de expiración. Veamos un resumen de la venta de put. El riesgo en estas transacciones es limitado a que se vaya a cero, a diferencia de con las call que podríamos entrar en terreno negativo. Aquí solamente podemos perder el 100% del capital. Además, se hará efectivo a partir del punto de rotura. Por otro lado, el beneficio que podemos tener es limitado a la prima que cobramos. Este beneficio lo podemos obtener si el precio de la acción sube, se queda igual o incluso baja un poco. Por lo tanto, la probabilidad de beneficio de este tipo de transacciones es tremendamente alta. Al igual que con la compra, con la venta de put necesitaremos también una menor necesidad de capital. El paso del tiempo nos va a favorecer y un aumento en la volatilidad nos va a perjudicar siempre. Los contratos put los tenemos presentes en muchas transacciones de nuestra vida diaria. Funcionan de la misma manera. Una compra de put es exactamente igual que la adquisición de un seguro de un coche. El tenedor del seguro paga una póliza para asegurar su coche en caso de accidente. Si el coche tiene un siniestro, la empresa aseguradora debe cubrir los gastos. Lo mismo pasa con la put. Pagamos una prima para asegurar el precio de venta de nuestras acciones en caso de que éstas se devalúen demasiado. Por otro lado, pensemos en la venta de put como la empresa que vende el seguro del coche, como la empresa aseguradora. Esta empresa está asegurando a un conductor que cubrirá sus gastos en caso de accidente a cambio de una póliza mensual o anual. Igualmente, el vendedor de opciones, en este caso opciones put, está asegurando a alguien que le comprará sus acciones a un precio determinado si éstas sufren un accidente, es decir, si el precio de la acción baja, y a cambio cobrará una prima. Simplemente un apunte final. En opción delta, de nuevo, volvemos a recalcar que preferimos vender opciones porque tienen muchas más formas y oportunidades de ser rentables. La venta de put nos permite ser una empresa de seguros. Además, estas transacciones tienen altas probabilidades de rentabilidad. Nosotros en opción delta estaremos utilizando probabilidades superiores al 70%. A diferencia de las call, con las put solemos cobrar una prima mayor y además nuestro riesgo está limitado a que la acción se vaya a cero. De ahí no puede pasar, no podemos entrar en negativo como si podíamos
En el caso de las call, de nuevo decimos teóricamente y entre comillas. Pero incluso algo más importante es que si estamos planeando la compra de unas acciones desde el principio, la venta de put nos pueden permitir o nos permiten adquirirlas a un precio mucho más bajo que el cotizado actualmente y encima cobrar una prima por ello. Bien, esto sería todo por esta lección. Espero que hayas podido entender correctamente qué es una opción put. No olvides que en nuestra página web tienes disponible de manera gratuita la lección en formato texto con imágenes descriptivas que te pueden ayudar a complementar tu aprendizaje, además de todos los cursos y lecciones ordenados para que puedas aprender de manera sencilla y organizada a operar en opciones de 0 a 100 totalmente gratis para siempre. Si tienes cualquier pregunta o duda al respecto, escríbenos directamente a nuestra cuenta de correo que encontrarás en nuestra web o abajo en la descripción de este vídeo. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que hacemos aquí en Opción Delta. Y recuerda que si este vídeo te ha servido de ayuda, por favor te pido que lo compartas con alguien que pueda estar interesado en invertir con opciones. Nos ayudaría muchísimo a seguir avanzando en nuestro camino de educar a más gente en el uso de este activo financiero. Nos vemos en el siguiente vídeo.